En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Nos dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Amó, tiempo pasado, que envía hoy, tiempo presente, para que todo el que crea, futuro, ¿ve? ¿Se fijan en el juego de palabras que usa nuestro Señor? Pasado, presente y futuro. Un amor que siempre ha existido. Un amor grande, para que todo el que crea en Él no perezca. Hemos dicho que en la Sagrada Escritura no solamente está lo que tenemos que hacer, sino también lo que no tenemos que hacer. Y algunos han entrado en contradicción y se preguntan: bueno, ¿cómo es posible que de repente leamos un pasaje de la Sagrada Escritura donde aparece que el rey David cometió adulterio y después digamos palabra de Dios? ¿Cómo es eso? Dicen algunos. Es que en la Sagrada Escritura es un libro de vida y ahí quedó escrito ese pecado para poder entender las consecuencias de aquel pecado, porque después iba a venir una consecuencia. Y si solo ponemos la consecuencia como comúnmente nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y decimos: es que a mí Dios me está castigando, es que mire la enfermedad que tengo, Dios me está castigando, por alcohólico tengo una cirrosis, por alcohólico tuve un accidente, me quebré un pie, quedé inválido, maté a una persona, es que Dios me castigó. Ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito usted, ¿cómo Dios lo castigó? Mire la enfermedad que tiene, pobrecito, Dios lo castigó. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el cruel? Dios. ¿Y yo qué soy? Una víctima. Pobrecito, que Dios estaba esperando a ver a qué horas me equivocaba para darme un leñazo en la nuca. Pobrecito yo, Dios tan cruel que es. No, en la Biblia se pusieron por escrito los errores para que viéramos también que un error lleva a una consecuencia y no es por voluntad de Dios.
Es porque nosotros decidimos apartarnos del camino de Dios, decidimos tomar nuestro propio camino y al final nos damos en los dientes, y no es porque sea culpa de Dios, no, es nuestra culpa. Es como hemos dicho en otras ocasiones, cómo el hijo pródigo puede culpar a su padre porque está cuidando cerdos y quiere comer de lo que comen los cerdos y ni siquiera eso le dejan comer. ¿Puede culpar ese hijo a su padre por estar en esa desgracia? No. Es el hijo el que se fue de la casa. Y por eso él mismo reflexiona y dice: ¿cuántos en la casa de mi padre tienen comida de sobra? En la casa de mi padre, donde yo estaba, y yo aquí muriéndome de hambre. Dios no es malo, Dios no es cruel. Somos nosotros los que nos cuesta aceptar nuestros errores y descubrir que lo único que hace Dios es estar insistiendo por meterse en nuestra vida y por ayudarnos a que cambiemos y que demos otro rumbo a nuestra vida. Tanto nos amó, amó siempre. Y el pasaje que hemos leído hoy, tomado del libro del profeta Daniel en el capítulo 13, una historia tan hermosa, ¿verdad?, que nos habla de esta mujer llamada Susana, una mujer bella, hermosa, y dos viejos sinvergüenzas que se enamoraron, no se enamoraron, vamos a decir, se llenaron de lujuria al ver a aquella mujer hermosa e intentaron abusar de ella, y como ella no permitió y prefirió que sea Dios que la juzgara y no caer en las manos de ellas, empezó a gritar. Pero como ellos eran dos, empezaron a gritar más fuerte y dijeron que ellos habían encontrado a Susana, que estaba con un muchacho, y que ellos la habían visto en adulterio. Y según la ley de Moisés, esa mujer tenía que ser asesinada. Susana va a decir unas palabras interesantes de abandono y de confianza en Dios. Y va a decir: Dios lo ve todo, Dios lo sabe, y en Él me confío. Si me toca morir, pues muero antes que ofender a Dios. Y parecería que todo estaba perdido, ¿verdad? Parecería que todo estaba perdido, la enjuiciaron y todo el pueblo la condenó. Pero ahí es donde viene la mano de Dios, que quien en Dios confía no queda defraudado. A veces, hermanos, podemos sentir en nuestra vida que los problemas nos están aplastando, que ya no hay esperanza en nuestra vida. ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? ¿Se acuerdan aquel cantito de Una noche soñé? ¿Se acuerdan? Aquel que dice: una noche soñé que caminaba con el Señor y en el cielo yo vi las escenas de mi vida. Habían dos tipos de huellas en la arena, una era mía y la otra del Señor. Pero al aparecer la escena final, vi que había un montón de huellas, confusiones, habían de todo tipo de otros huellas como que iban corriendo, otros como que habían frenado, pero una confusión terrible. Entonces yo le pregunté: Señor, ¿dónde estabas en este momento? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando yo más te necesité? Cuando vino este momento de prueba, este momento de persecución, esta situación difícil, ¿dónde estaba? ¿Por qué me abandonaste? Y entonces escuché una voz que decía: hijo, yo te amo, y recuerda que jamás te he dejado solo. En los momentos más difíciles, era yo quien te cargaba. Por eso no ves tú tus huellas en la arena. Las huellas que ves son de otros y las mías que te llevan cargando. Ahí está, hermanos,
un canto a este pasaje del Evangelio que hemos leído hoy, de que quien confía en Dios no queda defraudado. Quien pone en Él su fe y su esperanza no queda defraudado. Pero ahora vienen ustedes y dicen, sí, padre, como esa mujer era buena, ¿verdad? Una mujer que tenía una gran fe, una mujer, ¿verdad?, que no había pecado al Señor, pero al malvado, padre, yo que soy tan malo, no, hombre, si antes no me llueve fuego del cielo, ¿verdad? ¿Cómo Dios me va a escuchar si yo soy tan malo, tan mala? ¿Dónde encontramos la respuesta? En el Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, donde dice que los judíos agarraron a una mujer que había sido encontrada en flagrante adulterio. La agarraron y la llevaron delante de ¿quién? Delante de Jesús. Y dice, según la ley de Moisés, esta mujer debe morir porque ha sido encontrada en adulterio. ¿Era cierto o era falso que esa mujer era una adúltera? ¿Era cierto? No era mentira. En el primer caso encontramos a una mujer que es acusada de adulterio y era falso. En la segunda encontramos a una mujer que es acusada de adulterio y era cierto. Y Jesús ve a aquella mujer, Él conoce la intención de aquellos hombres que se la han llevado. Lo que buscan no es solamente a cumplir la ley de Moisés o decir vamos a aborrecer este pecado, porque era otra cosa. Lo que ellos buscaban era una trampa para poder acusar al Señor y decir ante los romanos, miren, este hombre se cree con autoridad de condenar a esta mujer y matarla. Acuérdense que quienes tenían autoridad para sentenciar en ese entonces eran los romanos. Por eso a Jesús el Sanedrín no lo pudo condenar a muerte. Cuando en la noche del jueves santo, viernes santo en la mañana, que lo presentan, él le dice, no, nosotros no podemos matar a nadie, no podemos condenar a nadie, eres tú. Y Pilato es quien condena a esa persona, porque eran los romanos los encargados de ejercer la autoridad legal para quitarle la vida a alguien. Entonces, le preguntan a Jesús, porque también Jesús representa la autoridad religiosa. Y si él decía, no la maten, entonces, ¿cómo quedaba ante el pueblo judío? Miren, no le importa la ley de Moisés, la ley de Dios. Está blasfemando, está pecando grandemente. ¿Cómo es posible que está diciendo que es el Hijo de Dios, que es un profeta, y estos pecados los está dejando por alto? Y si la mataba, lo acusaba contra los romanos, de una manera u otra querían matarlo. Jesús sabe eso y ve a aquella mujer cómo está siendo utilizada como un objeto para poder conseguir ellos con astucia, un fin malvado. Y Jesús dice una frase bien interesante: el que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. No les dice, miren, esta mujer es inocente. Tampoco les dice, miren, yo no puedo hacerlo porque las autoridades romanas son los que tienen que ejercer la autoridad. Y lo iban a decir, bueno, y entonces ¿quién eres tú? Y no que tienes autoridad, no que tienes poder, eres un charlatán, eres miedoso. No les pone a explicar nada, sino simplemente les dice, el que se halle libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra de Dios que uno por uno comenzaron a irse. ¿Comenzando por quién? Por los más viejos. Mi abuela decía, larga vida, larga cuenta, corta vida, corta cuenta. Pues estos, los que habían llevado a esta mujer a que la mataran, tenían una larga cuenta. Y entonces mejor se fueron. Cuando solo se quedó con Jesús, aquella mujer encontró la misericordia de Dios. Y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y le dice, se fueron, ya no están aquí. Y Jesús le dice,
yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Así como en la primera lectura nos encontramos con el Dios de la misericordia, que sale a rescatar y salvar a una mujer que era condenada injustamente, también Jesús hoy nos expresa su misión de Salvador, que viene a redimirnos, redimiendo y salvando a una mujer que sí era culpable. Ahí está la respuesta. Entonces Dios no ha venido a llamar a los justos, ha venido a llamar a los pecadores. Y para que ese Dios viniera a este mundo, Dios se sirvió o utilizó dos medios. Y ese medio es San José y la Santísima Virgen María. Y la salvación se hizo presente entre nosotros. Así de igual manera, hermanos, para que la salvación de Dios, la gracia de Dios, se haga presente en nuestra parroquia, en nuestra familia, en nuestro país y en el mundo entero, no lo va a hacer Dios si tú y yo no abrimos nuestro corazón para que Dios se haga presente en nuestra realidad. Por eso pidamos al Dios Salvador nuestro que venga a nuestras vidas, que venga a redimirnos, que venga a enseñarnos, que venga a iluminarnos, pero que también nos conceda la gracia de ser instrumento de su amor en nuestro entorno, donde nosotros vivimos, trabajamos y nos desenvolvemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.